Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor y en esta mañana venimos pues a estudiar lo que es el capítulo 8 de Romanos, Así que vamos a leer el versículo número 1 que dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la otra versión dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Bien, que el Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Padre, por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, pongo en el hueco de tu mano, Señor, todas nuestros problemas, todas nuestras necesidades, todas nuestras situaciones de angustia, Señor, las depositamos en ti para que seas tú, por favor, Señor, ayudándonos a salir adelante en cualquier circunstancia que ahora estemos pasando. Asimismo, Señor, oro por aquellos que te están clamando, Señor, por tu sanidad, aquellos que te están clamando por su seguridad, aquellos que claman, Señor, para poder tener algo que comer en su mesa, que seas tú, por favor, proveyéndolo. Igualmente, Señor, por aquellos que ahora se encuentran en el extranjero, como el caso de mi hermano Julio, que está pidiendo, Señor, la confirmación, o que tú le ilumines su mente y su corazón, Señor, para poder ver ese ascenso, Señor, en el cual pues ahora tú lo permitirás para que lo puedan promover. Así que desde ya, Señor, lo deposito en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, obrando en su vida, en su salud, juntamente con su esposa, en su ministerio, y que seas tú también, Señor, obrando pues en cada uno de sus familiares. Asimismo, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, a las cuales deposito en el hueco de tu mano, para que seas tú, Señor, el que tomes el control en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Y así, Padre, aquellos que tienen la oportunidad de dictar leyes que sean favorables, Señor, a toda la sociedad salvadoreña. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, ahora podemos nosotros darnos cuenta, bueno, según lo que el título que he puesto, es que ahora vivimos, cuando ya venimos a los pies de Cristo, cuando ya le reconocemos como nuestro Salvador personal, de hecho el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, y es ahí donde nosotros ahora somos gobernados por el Espíritu Santo, somos gobernados por el poder de la palabra, y ahora pues ya no somos gobernados por la ley del pecado, como podríamos observar en el capítulo 7, y encontramos pues que estos versículos o los últimos versículos del capítulo 7 son probablemente versículos emblemáticos, porque el juego de palabras, el ejemplo que se pone Pablo de estar vendido al pecado, y aunque la ley, como él dice, la ley pues es santa, la ley procede de Dios, pero lamentablemente por la ley nadie podría ser justificado, nadie podría ser santificado, nadie puede llegar a ser, digamos, tener esa santificación a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra, porque la ley lamentablemente no servía para eso, sino para darnos a conocer el pecado. Entonces, por eso, cuando en el versículo 25, él termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces también dice en el 24: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Entonces, en el versículo 25, del 23 en adelante al 25, él está hablando y dice pues que le da gracias a nuestro Padre Celestial por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo,
quien vino a morir, quien resucitó, quien pagó por todos nuestros pecados y que ahora tenemos un libertador. Entonces, por eso también este capítulo habla al respecto de que hasta que alguien muere en el matrimonio, la analogía del matrimonio, que hasta cuando uno de los dos del matrimonio muere, queda libre el otro. ¿Para qué? Para poder ser pues, o casarse con otro, o sea, la unidad que debe de haber entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Por eso este versículo, aunque quería explicar algo al respecto, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este versículo en la Valera, según los estudiosos, según aquellos que han tenido la oportunidad de ver los manuscritos más antiguos, porque originales no hay, sino antiguos, entonces este agregado, bueno, hay algunas versiones incluso que tienen entre paréntesis la palabra los que no andan conforme a la carne, pero en la Valera tiene sino conforme al Espíritu. O sea que para muchos estudiosos de la palabra este ha sido un agregado que alguien se lo agregó en la transliteración cuando la Biblia esta fue copiada de la Vulgata latina al castellano. Entonces dicen ellos, aquí hay un error o un agregado que no está pues dentro de lo que es el ¿cómo se llama? El manuscrito antiguo. Entonces, bueno, esas son cosas que en verdad pues nosotros muchas veces tenemos que conocer el origen, por quienes han sido transliterada la palabra, para poder entender esto. De lo contrario, pues por eso a veces resultan por ahí personas hablando o diciendo o poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Pero en este caso no estamos haciendo eso, sino que solamente hago la aclaración porque, por ejemplo, en la otra versión solo dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Y en esta dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, la unidad que nosotros tenemos ahora con Jesús, cuando vivimos con Él o metidos dentro de Él, conforme a la palabra, conforme al Espíritu, es que ahora aparentemente pues nuestros cuerpos, ¿verdad? Esa es la ilustración, que nuestros cuerpos, como han muerto al pecado, nuestros cuerpos han muerto a la ley del pecado. Entonces ahora pues el pecado o la ley del pecado nada puede hacer en nuestras vidas, porque ahora estamos unidos a Jesucristo, y el quien gobierna nuestras vidas, quien gobierna nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, aquí entra la acción del Espíritu Santo. Por eso es que aquí en este libro, en este capítulo, encontramos pues en el 7 y en los demás capítulos desde el 3 en adelante, no hemos visto muchas veces, o sea, la acción del Espíritu Santo. Sí se ha mencionado el Espíritu, pero no como la acción que se menciona en este capítulo en adelante. Por eso algunos lo llaman la joya de Romanos, que es el capítulo 8, porque comienza dándonos una seguridad de que si estamos unidos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, no hay condenación para nosotros. Y también encontramos el versículo que dice que a la mitad del capítulo, ¿verdad?, en donde todas las cosas nos ayudan para bien, todos aquellos que hemos sido llamados conforme pues al llamado que el Señor nos ha hecho, valga la redundancia, del llamado que ha hecho nuestro Jesús en nuestras vidas. Y también al final vemos el amor de Dios y que nadie nos puede separar de Él. Entonces, por eso, repito, para los estudiosos este es el mejor capítulo de la Biblia,
que se encuentra en la carta a los Romanos, que es el capítulo 8, porque tiene verdaderamente una promesa, una seguridad para todos y cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo. Entonces, tomando en cuenta pues lo que dice aquí, esta parte dice en la otra versión: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. O sea, no hay condenación, no hay juicio, no hay separación, porque ahora la unidad que formamos usted y yo entre Jesucristo, entonces venimos a hacer lo que la Biblia nos llama que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos está guiando. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es el escudo protector, y para ello pues tenemos también el sello, ¿verdad?, de garantía, o que nos garantiza que sí somos hijos de Dios, porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, dice en el versículo 2, ahora, por estar unidos a Él, oiga bien, la unidad, aquí está hablando de la unidad del creyente con el Señor. Ahora, por estar unidos a Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Entonces, ahora, esa lucha que se denota, o que podemos ver en el capítulo 7, en donde Pablo dice, es una lucha continua, en donde yo lucho por hacer lo bueno, en donde yo he luchado por hacer, pero algo quiero decir, acuérdese que prácticamente estamos hablando en el capítulo 7 de lo que fue el antiguo pacto, de lo que fue la ley mosaica, y que ahí conocemos que a través de la ley nadie puede ser justificado, ni mucho menos puede alcanzar la salvación. Entonces, ahora encontramos que en el capítulo 8, ya como el creyente, como el hombre, ya se arrepintió, porque en verdad en el 7 ni siquiera eso nos llama al arrepentimiento, sino que es una lucha que hay entre lo que el hombre natural puede ser que está luchando en querer hacerlo lo bueno, pero no puede porque la ley del pecado y por la debilidad humana que tenemos, porque nosotros aún sin el Espíritu Santo seguimos siendo débiles para poder resistir al pecado. Entonces, por eso en este capítulo vamos a encontrar cómo el Señor nos está instruyendo a través de su palabra, y ayudándonos a través del poder del Espíritu Santo, para que ya no volvamos a caer en el error del pecado, para que ahora, siendo hombres libres del pecado, le sirvamos a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, de una manera espiritual. Entonces, por eso dice que ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. O sea, que ahora, como ya reconocimos a Jesús, como ya nos unimos a Él, como ya no estamos al servicio ni bajo la ley, sino que bajo la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, entonces ahora, por medio de Él, somos librados, ¿qué? Somos librados del pecado y de la muerte. O sea, que ya la ley no puede hacer nada en contra nuestra, porque ahora tenemos a un defensor. Por eso, cuando el Señor fue bautizado, y vemos el simbolismo, cuando Él es bautizado y es sumergido y luego se levanta, cómo viene el Espíritu Santo sobre Él en una manera corporal, en forma de una paloma, y se para en Él. Entonces, eso es lo que indica que cuando usted y yo también nos bautizamos, también viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, y es ahí donde se hace esa unidad, donde se hace esa unión. Entonces, ahora el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que es el que pelea por usted y por mí, es el que nos dirige, es el que nos da la oportunidad para que nosotros resistamos. Porque el Espíritu Santo es quien toca mi mente, quien toca mi corazón, quien toca mi entendimiento, y me está diciendo las cosas que debo y las que no debo de hacer. Entonces,
Por eso en la versión Valera dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mientras que en la otra versión dice, ahora por estar unidos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. O sea, tenemos que entender algo, que si usted y yo nos hemos convertido al Evangelio, que si usted y yo hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, entonces ahora tenemos que atender, oiga bien, atender la dirección que el Señor nos quiere dar a través del poder del Espíritu Santo. Porque esa es una realidad. Por eso hoy en día muchas personas dicen, no, yo no creo en el Espíritu Santo. Otras personas dicen, no, que el Espíritu Santo pues no me ayuda. O bueno, hay muchas críticas en contra del Espíritu Santo, porque la verdad, una persona natural, una persona carnal, no puede entender lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas, pero aquí, a través de esta palabra, y por eso la importancia muchas veces no de leer solo una versión, sino leer varias versiones para poder tener una mejor comprensión, ¿verdad? Así como lo está diciendo en esta otra, que ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado del poder, del pecado y de la muerte. Entonces, el poder del Espíritu Santo en nosotros, ese poder hace que si nosotros estamos sumergidos verdaderamente como hijos de Dios, bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y bajo su palabra, entonces tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Tenemos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guía a toda santidad. Él es el que nos guía a la vida espiritual, juntamente con la palabra. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder resistir los ataques del enemigo, a resistir a las tentaciones y a resistir también a todas aquellas malas intenciones que el enemigo pueda tener para con nosotros. Ahora dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, lo que decía, que a través de la ley, en la ley es imposible que una persona pueda ser salva, es imposible que una persona se pueda incluso arrepentir, es imposible que una persona pueda vivir bajo la dirección espiritual, porque como dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, dice en la otra versión, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. O sea, si bien es cierto, la ley venía de nuestro Padre Celestial, fue dada a Moisés, le dio las normas de cómo el pueblo de Israel tenía que vivir, pero al final nos damos cuenta al estudiar la palabra, al estudiar todo lo que es la ley o el Éxodo, o bueno, podemos observar cómo Israel verdaderamente abandonó la palabra, abandonó la promesa, abandonó el pacto y ignoraron la palabra. Entonces, por eso dice en el 3, que nuestro Padre Celestial ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, o sea, encontrar la santificación, la regeneración y todo lo demás que la ley no puede hacer, ni podría haber hecho, dice. O sea, que a través de la ley nada en el caminar espiritual se podía haber logrado. O sea, nadie puede lograr lo espiritual, ni mucho menos la salvación, la santificación y todo lo que encontramos, pues, que Pablo nos enseña que tenemos que encontrar esa santificación, no la podemos encontrar a través de la ley. Por eso es que ahora en este capítulo, vuelvo a repetir, estamos hablando de la unidad del creyente con nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en acción para que Él es el que combate en nuestra carne para que nosotros resistamos al pecado o desistamos a Él. Entonces, por eso dice que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, dice, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, nuestra naturaleza, cuando nosotros nacimos,
traíamos heredada la naturaleza pecaminosa de Adán. Y por eso el hombre nunca en el mundo, nunca puede resistir al pecado. O sea, por más que la ley le diga que no tiene que mentir, que no tiene que robar, que no tiene que matar, que no tiene que tiene que honrar a sus padres. Bueno, ahora podemos ver cuántas personas hoy en día, aunque digan que practican alguna religión o que practican los mandamientos, pero nos damos cuenta que aún nosotros mismos no podemos cumplir ni siquiera uno de los 10 mandamientos, no digamos los 613 normas o mandamientos que la ley tiene, porque son 613. Y aparte pues vemos los 10 mandamientos que aún nosotros somos incapaces de poderlos cumplir. Entonces, ahora, como nuestra dirección ya no está bajo los 10 mandamientos o bajo la ley, sino que está bajo la ley del Espíritu Santo, entonces ahora podemos resistir o hacer las cosas de una manera diferente que la ley, o sea, de una manera más correcta, pero no es por nuestra propia capacidad, no es por nuestro propio intelecto, sino que es por la ayuda que hay en nosotros del poder del Espíritu Santo. Porque, como vuelvo a repetir el versículo, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. O sea, es imposible que el hombre carnal pues se resista y diga: hoy no voy a pecar, o hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a fumar, hoy no voy a tomar, hoy no voy a tomar droga y algo por el estilo. Es imposible. Hasta que se rinde a los pies de Cristo, ese hombre puede llegar al entendimiento que su vida era un fracaso. Pero mientras no nos rindamos a los pies de Cristo, la vida del hombre carnal seguirá siendo ¿qué? Un fracaso. Por eso dice, nadie puede controlar o nadie puede sus deseos para hacer lo malo. Y entonces dice que Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. O sea, que Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, Jesucristo nació de María, creció delante del Señor, delante de los hombres, y dice que creció en gracia. Pero recordemos que Jesús vino a nacer entre nosotros, la humanidad, para demostrarnos o para enseñarnos que con la ayuda del Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo y obedeciendo a la palabra, sí podemos resistir al pecado, porque Él nos los enseñó, o sea, lo demostró en el capítulo 4 de Mateo, en donde Él fue tentado, pero resistió hasta que el enemigo lo dejó. Entonces, ese mismo enemigo que tentó a Jesús es el mismo que nos tienta a nosotros, pero con la ayuda del poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos resistir a todo eso. Entonces, por eso dice que nuestro Padre envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, o sea, lo envió en carne. Por eso el Señor tuvo que encarnarse para venir a morir a la cruz del Calvario, para venir a enseñarnos y para venir a demostrarnos que sí podemos cuando nos sumergimos o estamos controlados por el poder del Espíritu Santo. Y dice, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Recordemos que Jesús se hizo pecador en la cruz, pero Él no tenía ningún pecado. Él era limpio de pecado, sin embargo, Él murió por el pecado, para darnos la oportunidad a nosotros de podernos reconciliar. Entonces, ahí Él nos estaba demostrando, y eso es lo que podemos entender, que cuando Él murió en la cruz del Calvario por el pecado, entonces nos está diciendo que también nosotros, a través de esa muerte, ahora podemos morir, en nuestra carne puede morir al pecado, siempre y cuando que le demos oportunidad al poder del Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas, que gobierne nuestros pensamientos, nuestros deseos, que gobierne nuestro corazón. Porque recordemos que del corazón sale todo lo malo que podíamos hacer, como también sale todo lo bueno que podemos hacer. Entonces hay un cambio, hay una limpieza del que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, y eso nos da la oportunidad de hacer las cosas correctamente. Porque como dice aquí, que lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó el pecado. Entonces,
la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con su derramamiento de sangre, con su cuerpo maltratado, el Señor estaba demostrando en una forma física de cómo el cuerpo podía morir al pecado. Ahora, nosotros físicamente no podemos morir de esa manera así, ¿verdad? Pero sí podemos morir a los deseos, a los malos deseos de nuestro corazón, siempre y cuando que le demos la oportunidad al Espíritu Santo que nos guíe. Porque en el 4 dice que cuando Jesús, que a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que dicen los estudiosos, que parte de este versículo es el que ha sido agregado en el capítulo 1, en el versículo 1, o sea, el versículo 4 contiene, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo mismo dice en la Valera, en el versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, por eso, esa es la argumentación y la defensa que hacen a través de la palabra, de que esa parte del primer versículo ha sido agregado a esta versión, mientras que las demás versiones, bueno, unas tienen entre paréntesis, se lo dice, los que no andan conforme a la carne. Entonces, por eso es que ellos dicen, esto lo agregaron. Ahora, entendiendo esto, nos damos cuenta que en este versículo, pues, en la Reina Valera nos está hablando así, en el 4, en la otra versión lo dice así: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, esta versión está hablando de la ley, pero aquí ya se trata de la ley de la palabra de Dios, o sea, del mandamiento nuevo, o el nuevo pacto que el Señor ha hecho con todos y cada uno, así como se lo prometió a Israel, que iba a hacer un nuevo pacto con ellos, porque el viejo pacto fue anulado, el viejo pacto fue ignorado, el viejo pacto ya no fue obedecido por ellos. Entonces dice, ahora haré un nuevo pacto, cuando lo dice en Jeremías 31, ¿verdad? Del versículo 31 en adelante, en donde Él pondrá un corazón, dice, de carne, un corazón ya no de piedra, un corazón que prácticamente va a admitir, y dice, y pondré mi Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, ahora, en este capítulo vemos que el Espíritu Santo está ¿en qué? En el corazón de todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Aunque hay la promesa para Israel que el Espíritu Santo, el nuevo pacto, y que el Espíritu Santo va a estar con ellos, pero no todos lo tienen. Sí, vuelvo a repetir, hay muchos israelitas que ahora se han convertido al Evangelio. Aún en Jerusalén y en las ciudades vecinas ya hay iglesias evangélicas, hay predicadores, hay pastores, que por cierto son de los que estaban en la diáspora, y que ellos, andando por otros países, ahí se convirtieron al Evangelio, aunque ellos estudiaban la Torá, porque igual todo judío, donde quiera que está, tiene que estudiar la Torá, pero aquellos que estaban siendo dirigidos por la ley, también un día renunciaron a la ley y dijeron, hombre, ustedes los evangélicos tienen algo que nosotros no tenemos, ustedes los evangélicos conocen algo que nosotros también lo desconocemos. Entonces, bajo esas circunstancias, y de acuerdo, pues muchas veces por esta razón es importante que usted y yo siempre nos preparemos a través de la palabra, que le pidamos la dirección del Espíritu Santo para poder entenderla y poder compartirla, porque esa es la manera como muchos de los judíos que obedecían la ley dejaron de servir a la ley o estar bajo la dirección de la ley, y ahora se han convertido en evangélicos. Entonces, por eso digo, la importancia muchas veces de poder entender lo que la palabra nos enseña. Entonces, ahora, pues si el Señor murió en la cruz, y el Señor vino a ofrendar su vida, su sangre la derramó, entonces lo hizo ¿qué? Para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, de la palabra de Dios, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, el juego
el fuego o lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo prácticamente está haciendo algo que la ley no puede hacer, pero que con la unidad de nuestro Señor Jesucristo, por eso dijo, mi Padre y yo les vamos a enviar, dice, a un paracleto, al Consolador, y que los guiará a toda verdad, y también pues es el que también nos guarda nuestro interior, guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, para que nosotros ya no andemos conforme a nuestros deseos carnales, sino conforme a lo que el Espíritu Santo nos manda. Ahora dice en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, dice también en la otra versión, los que viven sin controlar sus deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo el Espíritu Santo solo piensan en hacer ¿qué? Lo que desea el Espíritu, o sea, lo que la palabra nos enseña. Entonces, bien importante entonces darnos cuenta que ya como cristianos, ya como hijos de Dios, como ya somos nuevas criaturas, ya tenemos una nueva naturaleza, entonces ahora deberíamos de apartarnos completamente de los deseos del mundo. Deberíamos de aborrecer el pecado, deberíamos de no inmiscuirnos, ¿verdad? O meternos pues en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día, aún estando pues dentro de una iglesia o congregándose o queriendo vivir bajo la dirección de la palabra y del Espíritu Santo, pero lamentablemente sus vidas no demuestran que sea el Espíritu Santo quien nos gobierna. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros fallamos. Muchos de nosotros hablamos cosas que no debemos de hacer. Hacemos o actuamos o nuestras acciones, o en otras palabras, nuestro testimonio deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque no nos hemos rendido completamente, no nos hemos rendido a los pies de Cristo, no nos hemos rendido a la dirección del Espíritu Santo, sino que queremos seguir con un pie en el mundo y con el otro pie dentro de lo espiritual. Entonces, las cosas así no se van a lograr, sino que tenemos que tomar una decisión. Oiga bien, no estoy diciendo que tenemos, porque tengo que incluirme. Tenemos que tomar una decisión, y esa decisión sería apartarnos completamente de los deseos pecaminosos de la carne, porque como dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, que ya no nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, ya no tienen que estar únicamente bajo la dirección de nuestros propios deseos, sino preguntarle al Señor. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿O puedo hacer aquí? ¿Puedo hacer acá? O sea, tenemos que pedirle una dirección a nuestro Señor Jesucristo para que con la ayuda del Espíritu Santo recibir esa respuesta, si nos conviene o no nos conviene, porque hay cosas que aparentemente puedan ser buenas. Por eso en este mismo libro vamos a encontrar en donde dice que no todas las cosas me convienen, no todas las cosas son para que yo las practique, sino que tenemos que tener una dirección, y en este caso pues el Espíritu Santo es el que toma la dirección en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando nos queremos apartar completamente de los deseos carnales. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, que ahora nuestro actuar debe de ser que ¿cómo puedo hacer para agradar al Señor? ¿Qué debo de hacer para no estar cayendo en el error del pecado como mi vida antes de venir a Cristo? Mi vida pues era un desastre, mi vida era un desorden. Yo le daba rienda más a mis propios deseos, a mis propios pensamientos, porque no tenía ninguna dirección espiritual. Pero ahora que ya tengo una dirección espiritual, entonces mi comportamiento, mi salud mental, mi salud espiritual debería de ser completamente diferente, ¿verdad? Porque como dice la otra versión en el versículo 5, los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Entonces, ¿cómo poder hacer las cosas que realmente nos convienen? Y en el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestro cuerpo desea, entonces quedaremos separados de Dios.
Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Entonces, esto es lo que dice en la otra versión. Entonces, nos damos cuenta que si nosotros ponemos lo que dice aquí, porque si nosotros todo el tiempo nos estamos ocupando en poder realizar o poder hacer, ¿verdad?, en nuestra vida, obedecer a los deleites del mundo, obedecer a los deleites de la carne, obedecer a todas aquellas insinuaciones que muchas veces pueden venir a nuestra vida, eso es ocuparnos de la carne. Pero cuando nosotros estamos preocupados por la vida espiritual, bueno, sabiendo de que no somos perfectos, sabiendo de que no podemos tener una santidad quizás al 100%, sin embargo, usted y yo debemos de luchar por hacer las cosas que el Espíritu Santo nos manda, porque el Espíritu, si ahora ya gobierna nuestras vidas, ya gobierna nuestras mentes, ya gobierna nuestros corazones, y es el que pelea por nosotros para que no nos metamos en problemas de pecado, entonces, ¿por qué no tenemos que obedecerlo? Si ya nos declaramos hijos de Dios, es más, a todo el mundo le decimos, ¿verdad?, que ya no tenemos ninguna condenación, y correcto, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que no tenemos ninguna condenación, pero ¿por qué? Por la unidad que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, por eso la palabra en Juan nos dice que separados de Él, usted y yo, no podemos hacer nada, no somos nada, pero con la unidad en el Espíritu Santo en nuestra vida y la unidad en la palabra y nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser más que vencedores. Y repito, no por nuestro propio intelecto ni por nuestra propia capacidad o porque somos grandes personas o personajes que podemos lograr eso, no, es con la ayuda. Por eso la importancia que tenemos que entender que en este capítulo nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que juega un rol bien importante en nuestras vidas, y si nosotros lo ignoramos y si nosotros lo hacemos a un lado, entonces vamos a caer en la vieja historia, o sea, la vida otra vez pecaminosa. Y eso es lo que pasa posiblemente con algunas personas que aún no pueden todavía resistirse, porque han dejado una ventana abierta en su corazón. Entonces ahora están jugando a estar aquí y a estar allá. Entonces es lo que la palabra nos manda. Tenemos que ser firmes y tomar una sola decisión: o somos de Cristo o somos del mundo. Y luego dice en el 7, bueno, pero cuando dice ocuparse es vida y paz, recordemos que el Espíritu Santo nos da vida para la vida eterna, y tenemos paz para con nuestro Padre Celestial, porque con Él, como ya nos conciliamos, como ya lo aceptamos, ya creímos que Jesús es su Hijo y que a través de Él nosotros podemos alcanzar la salvación, entonces ahora estamos en paz con el Señor, ya vivimos en paz con Él, tenemos esa tranquilidad y confiadamente ahora podemos ir en oración delante de su trono, delante de su presencia, para que Él nos ayude en todo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, cuando el hombre no está sumergido, no está completamente unido a nuestro Señor Jesucristo, entonces el hombre es imposible, el hombre natural, el hombre carnal. Por eso decía que el hombre carnal ni siquiera puede entender la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está divorciado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. No lo ha reconocido completamente como su Dios, como su Salvador, como su único y poderoso Dios, que a través de Él encontramos el camino a la vida eterna. Mientras el hombre no tome esa decisión, mientras el hombre no decida rendirse a los pies de Él y entregar su vida por completo, jamás va a poder entender las cosas espirituales. Entonces por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Claro, si yo, siendo hijo de Dios, siendo cristiano, llamándome un predicador, pero no estoy cumpliendo o no estoy bajo la dirección del Espíritu Santo, y en mi vida estoy haciendo otras cosas, como por decirlo así, que dándole rienda suelta a mis malos deseos, entonces ¿a dónde voy a ir a parar?
Entonces, por eso repito, hay que tener una decisión. Y en la otra versión dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan hacer lo malo. Estoy hablando del mismo versículo 7. Son enemigos de Dios. Entonces, no puedo estar diciendo aquí que yo soy un gran amigo de Dios, que yo soy un hijo de Dios, pero en mi vida normal yo estoy haciendo un montón de cosas que no va de acuerdo a la palabra. Y si yo estoy haciendo todas esas cosas, entonces quiere decir que no he nacido de nuevo. Porque cuando una persona ya está en los caminos del Señor, pero sigue viviendo su vida como en el mundo, sigue viviendo su vida dándole rienda suelta a sus deseos carnales, entonces está jugando al Evangelio. Por eso es la importancia que si yo me he declarado que estoy unido a nuestro Señor Jesucristo y que ahora permito que el Espíritu Santo esté en mi corazón y que Él gobierne todos mis malos deseos, entonces tengo que hacer la diferencia. O sea, tengo que mostrar con mi testimonio que sí estoy tratando de obedecer la palabra, o estoy por lo menos en un porcentaje de santificación, porque no, repito, no puedo llegar al 100% mientras esté en este cuerpo pecaminoso. ¿Por qué? Porque mi vista, mis oídos, mi boca, mis sentimientos muchas veces lo hacen a uno hablar o pensar o desear algo que no debemos de desear. Entonces, por esa razón tenemos que siempre pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quiero ser enemigo del Señor. Si el Señor ya me reconcilió, ya me permitió que yo me reconciliara con Él, entonces yo no puedo seguir luchando contra Él, sino que ahora Jesús es mi dueño, Jesús es mi Dios, Jesús es el que murió por mis pecados. Entonces ahora yo tengo que ser obediente a la palabra y obediente a la dirección del Espíritu Santo. Si quiero llegar, como dice aquí, si quiero llegar a tener una buena amistad con el Señor, porque mientras yo estoy en contra de su palabra, mientras yo estoy en contra de su dirección, yo me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. Y aunque diga que yo soy predicador, que yo soy evangélico, que yo soy un hijo de Dios, que yo estoy haciendo las cosas, por decirlo así, ¿verdad?, queriendo enseñar la palabra. Porque esto es más que suficiente. No, es que enseñarla prácticamente muchas veces a través del conocimiento cualquiera lo puede hacer. El asunto es cómo estamos trabajando en nuestro interior con la ayuda del Espíritu Santo para dejar de hacer o de pensar aquellas cosas que no nos convienen. Pero dice, por eso dice, porque es contra Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La persona natural nunca va a poder sujetarse a la palabra de Dios. La persona natural nunca se va a sujetar a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y por qué razón? Porque la verdad del caso es que como no mora Cristo en su corazón, no está el poder del Espíritu Santo, entonces solitos nosotros no podemos, porque vuelvo a repetir, Jesús ya lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer, no somos nada. Entonces, por eso dice ahora en el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que importante entonces es que usted y yo aprendamos a través de la palabra y la dirección, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, porque si queremos agradar a nuestro Padre Celestial, si queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que obedecer su palabra. Así lo dice en la otra versión, en el versículo 8. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradar. Entonces, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Renunciamos a lo que ahora son nuestros propios deseos, a los deseos de nuestra carne, o renunciamos a eso, o vamos a seguir siendo enemigos del Señor. Porque para la manera de poder agradar a nuestro Padre Celestial es obedeciendo su palabra. Claramente lo dice Él: ya no quiero sacrificios, ahora quiero su obediencia. Entonces, lo más importante que usted y yo podemos aprender de la palabra es la obediencia que le debemos al mandamiento que a Él ahora nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Cuando está el Espíritu Santo, tenemos que obedecer la dirección del Espíritu Santo, porque si no, vamos a seguir en las mismas condiciones de antes. Vamos a seguir siendo personas, quizás algunos podría decir, ¿verdad?, con un pie en el mundo, con un pie en el Evangelio, pero a la postre no llegamos a nada. Porque ¿sabe qué? No nos podemos quedar en neutro, no nos podemos quedar al centro de algo, no. Tenemos que tomar una decisión. O estamos a la derecha de nuestro Padre Celestial, donde van a estar las ovejas, o estamos a la izquierda, donde van a estar aquellos que van a ser lanzados al lago de fuego. Bueno, esa es una decisión muy personal que cada uno de nosotros debe de tomar. Yo únicamente estoy hablando lo que la palabra me permite hacerlo. ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que nos demos cuenta o para que nos examinemos cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Estoy tratando más del 50% de obedecer la palabra o estoy menos del 50% porque la estoy ignorando? Digo, yo pongo un parámetro de 50 y 50. Porque acuérdese que el Señor, Él ya puso su 50% para que nosotros obedezcamos su palabra, porque Él ya nos enseñó, Él ya murió en la cruz, ya resucitó, está a la diestra de nuestro Padre Celestial, y ahora nos toca a nosotros poner el siguiente 50%. ¿Por qué? Porque si en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, no está la decisión de apartarme del mal, no está la decisión de renunciar al pecado, no está la decisión de unirme completamente a mi Señor Jesucristo, entonces mi vida pues va a estar en un alta y baja. O sea, días espirituales, días carnales, pero el Señor no nos quiere así. El Señor quiere que tú y yo pues decidamos de una vez por todas, como dice el dicho, ¿va?, en qué caballito nos queremos ir. O sea, debemos de tomar una decisión. O servir con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo, o servirle al enemigo. Bueno, repito, es una decisión personal y es una decisión que también va a hacer la diferencia entre aquellos que profesamos el Evangelio y que no lo cumplimos, o que lo cumplimos. Va a ser la diferencia. ¿Cuál va a ser? Que uno, vamos a ir a la presencia del Señor, y otros, lamentablemente, vamos a ir también, y me voy a incluir, porque cualquier cosa, si no estamos bien parados en la roca inconmovible que es Cristo, nos puede mover. Entonces, por eso, unos vamos a ir a la derecha y otros vamos a ir a la izquierda. Unos vamos a ir a salvación y otros van a ir a la condenación. ¿Por qué? Porque no pudieron tomar una decisión, porque no pudieron determinar su camino, porque le dieron más importancia al mundo, le dieron más importancia a la carne, le dieron más importancia a tus deseos que al deseo de nuestro Señor Jesucristo, que vivamos con Él para toda una eternidad. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir, la decisión está en sus manos. Yo únicamente he tratado de explicar, he leído la palabra del Señor y cómo el Señor nos invita a que tomemos una determinación. Así que no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Señor pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú apartándonos de todo mal, dándonos la resistencia, Señor, para poder resistir al mal a través del poder del Espíritu Santo, y que seas tú también el que gobierne en nuestras casas, gobiernes en nuestros hogares, y que seas tú, Señor, la prioridad número uno en nuestras vidas. Asimismo, Señor, pongo en tus manos cada una de la salud espiritual de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges, de nuestros tíos, primos, sobrinos, parientes, de nuestros hijos, bisnietos y nietos, Señor, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, papito lindo, obrando en esa salud espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Asimismo, Señor, te ruego una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor,
por cada una de nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo, compatriotas que se encuentran en el extranjero, aquellos padres que están pasando por situaciones difíciles, que por favor les ayude, aquellos que tienen, Señor, alguna petición especial o que van a ir a corte, Señor, que seas tú también obrando en su salud, obrando en esa oportunidad para que les puedas dar, Señor, de arreglar sus papeles migratorios, como también aquellos padres que ahora te están pidiendo una oportunidad de ascenso en sus trabajos o ministeriales, Señor, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas, obrando en sus corazones y dándoles esa seguridad, Señor, de que tú no los has abandonado y que estás con ellos y los vas a acompañar ahora en esa nueva oportunidad de ascenso que les han ofrecido. Así que en el hueco de tu mano los deposito, Señor. Igualmente oro por aquellos familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, Señor, familiares directos o indirectos, aquellos que no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Padre, puedan abrir su corazón y confesar con sus bocas tu nombre, Señor, repitiendo que tú eres su único Salvador personal, y que puedan ahora repetir, Señor, esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias por la oportunidad de la vida que nos da. Bendiciones, hermano Ángel, y que seas tú, Señor, el que por favor gobierne nuestras vidas y desaparezcan todos nuestros malos deseos, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. No se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.